cualquier comentario, tienen cualquier duda o quieren decir algo. ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver yo diría que es el core de nuestro estudio. Si recuerdan, les había dicho que yo como física lo que quiero es encontrar y poder explicar la ciencia a partir de primeros principios. Y entonces, como quiero explicar la ciencia a partir de primeros principios, pues el primer principio que queremos nosotros es entender toda la fisiología humana a través de las ciencias de la complejidad. Y para ello, pues lo primero es darnos cuenta que los seres vivos somos sistemas complejos. Entonces, hoy a eso nos vamos a dedicar. Tenemos la muy buena noticia de que llegó a Marte el rover Perseverance. Es muy importante señalar que en alguno de los pedacitos que tiene ese rover hay un escudito de la UNAM para que nos sentamos orgullosamente Pumas. En ese escudito de la UNAM es debido a que, en paz descanse, el doctor Rafael Navarro y su grupo tienen un experimento que tiene que ver con búsqueda de vida, con química, con espectroscopía. Muy interesante que está justo en ese experimento. Entonces, parte de ese rover es de la UNAM, es del Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces, orgullosamente Puma, un cachitito, pero importante. Entonces, la frase de hoy la tomé del libro de Gödel, Scherbak, An Eternal Golden Braid, La Eterna Trenza Dorada. Es un libro que si alguno de ustedes no ha leído, les recomiendo que lo lea. Es divino, divertido y además tiene mucho arte por todos lados puesto ahí. La frase de hoy es que el reduccionismo es la forma más natural de entender el mundo. Simplemente podemos entender completamente un sistema si lo podemos separar en sus partes y la naturaleza de sus sumas. Ajá. Nadie diría que el cerebro izquierdo pudiera rechazar esta hipótesis reduccionista. Porque la frase, porque bueno, nosotros le vamos a contradecir eso y vamos a ver el mundo con otro ojo diferente, tal vez con el cerebro derecho. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es un sistema complejo? Esa es la pregunta de la clase de hoy. ¿Qué vimos la clase pasada? Espero que no haya sido que ustedes estaban esperando que la presentación terminara y se quedaron así. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Escucho. ¿Quién se anima a decirme qué vimos? Repasamos varias técnicas que podríamos, bueno, varias partes que son de la complejidad y también cómo la finalidad es hacer un biomarcador, ¿no? También. Muy bien. Muchas gracias, Mateo. Efectivamente, la clase pasada vimos la presentación del curso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es analizar señales fisiológicas. ¿Qué metodología vamos a usar? Que son series de tiempo y minerías de datos. Y bueno, ¿cómo los vamos a evaluar? Con tareas y un proyecto. Entonces, nuestro último fin es tener un trabajo que podamos presentar como primer borrador de un artículo de investigación o podamos enviarlo a un congreso internacional para presentar los resultados que estemos obteniendo. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Quién me cuenta? Maestra, ya igual se le envía su correo. No sabe cuál de los dos se le envía a los dos, el de ciencias y el de Gmail. Los dos los veo y sí, ya recibí 12 tareas. Entonces estoy muy contenta de que el grupo está reaccionando bien. Entonces la tarea era leer 2 artículos. El primero era uno del año pasado que tenía que ver con simetría y complejidad y estaba más enfocado a sistemas vivos, y el otro el segundo que era de Toledo, que tenía que ver más bien con simetrías y complejidad y criticalidad, pero desde el punto de vista de modelos que podían aplicarse, no nada más para el cuerpo humano, sino también ahí hicimos el ejemplito del sistema planetario.
¿Quién me quiere platicar del segundo artículo, del más general, el de Toledo? ¿Quién de los que lo leyó? Yo. A ver, Mateo acaba de participar. ¿Quién más? Yo, Aarón. Ok, Aarón, adelante. Bueno, pues el artículo empieza introduciéndonos justamente también con este concepto de la simetría, ¿no? Explicarnos cómo esta simetría pues se define un tanto desde el punto de vista matemático, como todo este sistema de operaciones que mantienen a los sistemas constantes, ¿no? Sin cambio. Y cómo este concepto se aplica un poco a la ciencia, bueno, surge a partir de esto las ciencias de la complejidad, ¿no? Entender cómo algunos sistemas, por las características que tienen en cuanto a la interacción de los elementos que lo conforman, se pueden entender desde una perspectiva de la complejidad, ¿no? Como sistemas complejos. Entonces, una parte que me pareció a mí muy interesante y que yo la veo muy aplicada al área que yo tengo, ¿no? Como médico, es esta idea de conocer el punto crítico, ¿no? De los sistemas, ¿no? Conocer el punto crítico de los sistemas donde una alteración más que se introduce al sistema lo compromete para que se genere una serie de cadenas, una serie de respuestas, ¿no? No lineales que pueden dañar al sistema, ¿no? Y cómo esta teoría de tratar de identificar el punto crítico nos puede llevar a buscar señales previas a llegar al punto crítico con el objetivo de generar intervenciones que no nos hagan llegar hasta el punto crítico y que se desencadenen todas estas respuestas que pueden ser dañinas para el sistema. Entonces eso es algo que me pareció a mí muy interesante porque nos habla de la prevención, ¿no? En cuanto a los sistemas de salud, a los seres vivos, pues nos habla de la prevención, que es algo que en medicina, se plantea mucho, ¿no? Prevenir el desarrollo de las enfermedades y no solamente tratar los efectos una vez que ya se producen. Perfecto, muy bien. Gracias, Aarón. ¿Y quién leyó el de Rivera del año pasado? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo, Nancy. Perfecto, Mireya, adelante. Me ganó Nelsi, me parece. Nelsi, perdón, Nelsi, adelante. Yo también, pero ella me ganó, entonces mejor Nelsi, ella. adelante, por favor. Gracias, doctora. Bueno, pues en ese artículo nos hablaba igual, empezaba con la simetría, pero nos hablaba también de esta parte de la definición de sistemas complejos, que era algo que ya comentábamos la clase pasada, que no hay una definición como tal de qué es un sistema complejo, que podemos encontrar como definiciones de complejidad y de hecho ahí nos daba de dónde viene la palabra complejidad, pero que no es a eso a lo que se refieren cuando se habla de sistemas complejos, y nos mencionaba las características por las que podemos decir que un sistema es complejo, que la primera que mencionaba ahí era pues que está compuesta por un número muy grande de componentes y que la interacción entre estos componentes es no lineal y al mismo tiempo la dinámica que surge de la interacción de estos componentes es única, ¿no? No la podemos ver si separamos cada componente y tratamos de ver la dinámica de sus componentes. También menciona que la interacción sigue una estructura jerárquica. Y a mí me gustó mucho esta parte, no lo había visto como de esa forma, pero esta parte donde habla de la robustez, de la dinámica, donde nos ponía algunos ejemplos, ¿no? De cómo los sistemas complejos tienen esta resiliencia ante las perturbaciones para poder mantener la estabilidad y el equilibrio. Y bueno, Perfecto. También nos hablaba del modelo de Ising, que está muy bonito, pero es un poco complejo. Muy bien. Pues espero que les hayan gustado y la idea era motivarlos a la clase de hoy. Precisamente eso es lo que nos vamos a dedicar en esta clase, a ver este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, Alan, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué pasó? Gracias. Sí, es una pregunta que me quedó. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, todas las que quieran. Gracias. Mire, no sé si suene muy tonta la pregunta, pero la verdad es que yo no entendí muy bien qué es criticalidad.
un poquito entendí por el contexto del texto y lo que han explicado los compañeros, que un sistema, cualquier sistema que sea, está en un estado, digamos, de armonía, por así decirlo, no sé cuáles sean los términos correctos, pero de armonía, y es capaz de aguantar ciertas perturbaciones hasta un punto en el que ya no lo puede hacer, y entonces a eso le llamamos criticalidad. ¿Es correcto? ¿Lo entendí bien? Sí, es muy fácil. Piensen ustedes en que tienen agua y que la ponen en la estufa y la ponen a hervir. Entonces el agua cuando le están aplicando calor, las moléculas, primero el agua se encontraba en estado líquido, entonces todas las partículas están interaccionando muy fuertemente unas con las otras y se mantiene esta estructura sólida del sistema, bueno, líquida del sistema. Conforme ustedes le van agregando calor al sistema, ¿qué le pasa a las partículas? Se empiezan a separar, se empiezan a mover un poco más unas de las otras y finalmente, ¿qué es lo que vemos? Que se empiezan a formar burbujas en esta agua. Entonces hay un punto que todos lo hemos visto muchas veces y que a muchos nos divierte, en el que empezamos a ver que el sistema tiene un montón de burbujitas, hay un montón de burbujas en el agua, pero el sistema no es gaseoso, pero tampoco es líquido. Es una coexistencia entre los dos. Hay muchas partículas que están formando estas burbujitas de todos los tamaños. Hay burbujas grandototas, hay burbujas microscópicas que se forman en el agua de vapor y coexisten los dos estados. O sea, no podemos decir que el agua es líquida, pero tampoco podemos decir que el agua ahora es toda gas, no es vapor de agua. Está este punto crítico, este punto de ebullición, justo el punto en el que estoy haciendo la transición entre ser agua líquida y ser vapor de agua. Justo ese punto es el punto crítico, es un punto en el que coexisten dos fases, dos dinámicas diferentes. El agua líquida, las partículas se mueven con libertad, pero no tanta libertad, y tienen velocidades de movimiento muy pequeñas en realidad, y chocan muy pronto un átomo con el otro. Y cuando estamos en el estado gaseoso, las partículas están mucho más libres, no hay casi correlaciones y se mueven muy rápido unos con los otros. Entonces las dinámicas son diferentes, la estructura que vamos a ver del sistema es diferente, los estados físicos son diferentes. Y el punto crítico es justo este punto donde coexisten los dos. Está la fase de total libertad, que sería la fase gaseosa, contra una fase en la que las moléculas tienen correlaciones mucho más grandes y mayor interacción. Y no necesariamente quiere decir que es malo que pase de un estado. No, son dos estados diferentes. Y también puede regresar a su estado original. Claro, si yo dejo de aplicarle calor al agua, el agua de repente puede volverse de nuevo líquido. O puede ser que le aplique tanto calor que ya casi toda el agua se vaporizó y entonces me tengo que tener cuidado porque ya no hay más que vapor en la olla y la olla se quema. Ok, y por ejemplo en el ejemplo de la homeostasis del cuerpo humano, una criticalidad sería alguna enfermedad probablemente que esté ahí. No, en el sentido en que estén estos artículos, criticalidad habla de homeostasis, habla de que te va bien. Quiere decir que es el punto de balance entre una actividad en que eres totalmente robusto y resiliente o que te adaptas a los cambios del entorno. Entonces es este punto intermedio entre las dos dinámicas. Crítico, por eso yo en lo que vamos a ver en el curso voy a tratar de no usar tanto la palabra criticalidad, porque a los médicos criticalidad lo tienen asociado con que te estás muriendo. Ajá, y no, un punto crítico en el sentido que está en estos artículos planteado, es un punto de balance, es un punto de homeostasis. Ok, muchas gracias, doctora. Ok, bueno, entonces, este es el ejemplo típico, este es el dibujito que en realidad está expresado en el artículo. Entonces, el dibujito que en estos dos trabajos,
lo podemos pensar en que si teníamos un reloj, el sistema estaría ordenado, regular. Si fuera un sistema totalmente desordenado, por ejemplo, el decaimiento radioactivo, va a ocurrir por azar. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que la vida vive justo en el intermedio entre estos dos. No es un sistema ordenado, pero tampoco es un sistema desordenado. No somos relojes suizos, no somos máquinas perfectas, pero tampoco somos un sistema totalmente azaroso y desordenado. Justo vivimos en el intermedio entre estos dos, en ese punto crítico, en ese punto de homeostasis del sistema. Entonces, si pensáramos en que tenemos una caja negra y tienen ahí en medio un C. elegans, como los que trabajan aquí, algunos de sus compañeros, y tenemos un contador Geiger que hace que se suelte un veneno en el ambiente que puede matar a este pobre gusanito, que mala me vi, perdón. Entonces, nosotros podemos saber, o escuchando los sonidos que hay adentro de la cajita, si el gusanito sigue, o el C. elegans sigue vivo, o el pobre C. elegans está muerto. Entonces, nosotros podemos, escuchando el sistema, o sea, midiendo la señal, ver si el sistema sigue siendo determinista o el sistema ganó el proceso aleatorio. Y el sistema intermedio, el sistema ahí existe en un punto que no es ni determinista ni aleatorio, sino en un punto intermedio. Ese punto intermedio está descrito porque es un sistema complejo. Entonces, la clase de hoy me voy a tratar de dedicar a tratar de redondear el concepto de complejidad. Deténganme todo lo que quieran, porque es la base de nuestro qué queremos hacer, qué queremos entender. Y la próxima sesión lo que voy a hacer es tratar de aterrizar el concepto de homeostasis. ¿Ok? Perdón, no sé por qué me dejo en lugar de darme... Ahí está. Ok, entonces, la idea es que vamos a tratar de entender la medicina, no con el enfoque tradicional que ustedes están acostumbrados, como el que se muestra en este mural de Diego Rivera, que está en el Instituto Nacional de Cardiología, sino, perdón, Humberto levantó la mano. Doctora, perdón, es que creo que hay personas en la sala de espera. Me voy a ver muy mala, pero recuerden, ¿no? 4 y 10, el que no entró, ya no entró. Vamos a tener que ser puntuales con todos los demás. Nada más por hoy, porque es clase especial. Oscar, si le das permiso de que entren todos los que están ahorita, pero ya después de eso se vuelve a cerrar y ya no se abre. ¿Sí, Oscar? Ok, bueno, entonces. Sí, doctora. Gracias. Perdón, no les había presentado. Oscar es todo nuestro apoyo técnico. Si no fuera por él, no tendríamos estas sesiones remotas, entonces hay que aplaudirle mucho. Y él es el que encargado de que no dejemos entrar a los que llegan tarde. Bueno, entonces les decía que tenemos la historia de la cardiología en este mural del Instituto Nacional de Cardiología. Y lo más interesante es que este mural en realidad resume de una manera muy interesante cómo se estudian a los seres vivos. Pues un estudio, normalmente en un estudio de sistemas vivos tradicional, lo que hace es que agarra, ve el patito y dice, no, pero el patito está formado por su sistema digestivo, por su sistema cardiovascular, tiene un corazoncito, tiene un cerebro, tiene una bocina que le permite hacer cuac, 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 pero estudio cada parte por separado. Entonces, este enfoque reduccionista en el que partimos el ser humano en todas las partes que lo integran, su cerebro, utilizando electroencefalogramas para estudiarlo, o estudiamos el corazón usando electrocardiogramas, o estudiamos el sistema vascular, analizando la presión arterial sistólica y diastólica con aparatos como el portapress,
o estudiamos los pulmones viendo el flujo respiratorio, el ritmo respiratorio con bioharness, por ejemplo, o medimos cuál es la respuesta muscular con electromiografía y midiendo la varianza de la señal eléctrica muscular, o medimos la respuesta en nuestros ojos con electrocologramas y viendo la varianza de todos ellos. Pues un sistema lo podemos utilizar con cada una de las partes y pensar que al entender cada una de las partes, si lo entendemos perfectamente, vamos a ver el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, este enfoque reduccionista parte el problema en los sistemas que lo integran y estudia cada uno por separado. Es un enfoque fabuloso, fantástico, que nos ha permitido construir coches que funcionan excelentemente, armar este robot que está ahorita llegando a Marte y que nos va a permitir entender cómo funciona Marte de una manera muy interesante. Ha permitido que si yo estoy enferma de alguna alergia, pueda ir con un alergólogo, o si tengo problemas cardíacos, vaya directamente con el cardiólogo. Si tengo problemas en mi cerebro, vaya con el neurólogo. En fin, me ha permitido que si tengo un problema específico en mi sistema, vaya con el especialista en médico y ese me resuelve el problema y me arregle las cosas. ¿Cuál es el problema con ese enfoque? Que bueno, si yo soy un coche y se me descompone el carburador, agarro, voy a la fábrica o ahí a la Buenos Aires y entonces les pido que me den un carburador equivalente, me dan el carburador, lo pongo y mi coche vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado, ni se enteró. Le puse un carburador marca 74223, bla, 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 y entonces el sistema funciona perfectamente. El coche vuelve a funcionar tal cual. Pero cualquiera de los médicos que tenemos en nuestra audiencia les va a decir que si a ustedes les quitan el riñón y les ponen otro riñón de otra persona mediante un trasplante, puede ser que el sistema vuelva a funcionar, pero la mayoría de los casos hay 20,000 reacciones adversas y hay 20,000 comorbilidades que surgen a partir de este trasplante de riñón, aunque sea el riñón de una persona muy compatible con uno, que tenga la misma edad, el mismo tamaño, bla, bla, bla. Entonces, este enfoque reduccionista parte de una hipótesis que en ciertos sistemas no se cumple. Parte de la hipótesis que da lo mismo una pieza y que el todo no es más que la suma de las partes. Pero aquí lo que estamos viendo es que el todo no nada más es el suma de las partes, sino que el todo es la suma de las partes más sus interacciones. Entonces, hay otro enfoque de la ciencia que es el enfoque de sistemas complejos. Recuerden, no son enfoques distintos, ni uno es más malo y el otro es más bueno. Son enfoques complementarios que tratan de entender los sistemas desde dos puntos de vista y que nos permiten integrar y tratar de resolver problemas que no se pueden entender si yo nada más estudio las partes sin tomar en cuenta las interacciones. Tengo que estudiar el todo, va a ser la suma de las partes más las interacciones entre las partes. Eso es lo que hace diferente a los sistemas. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Ya vimos que queremos entender este nuevo enfoque de la ciencia, que no es el tradicional, que es un enfoque un poquito más moderno, que es un enfoque integrador. Bueno, me estoy viendo mal con decir que es un enfoque moderno. Leonardo da Vinci era un complejista per se, es el ejemplo típico de una persona que hace ciencias de la complejidad, y pues él era del siglo XIV. Pero bueno, actualmente tenemos un enfoque que no es tan complicado. ¿Qué es complejidad? Bueno, como ustedes vieron, complejidad viene de la palabra latina que se llama complexus. Complexus quiere decir entrelazado, trenzado, imbricado, intricado. Quiere decir que hay sistemas que están correlacionados unos con nosotros
y que nos van a dar lugar a muchas propiedades. Entonces, la forma más fácil de entender qué es complejidad es a través de las propiedades. Entonces vamos a entender qué es un sistema complejo, primero viendo cuáles son las propiedades que tienen los sistemas complejos. Entonces, los sistemas complejos tienen muchas componentes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un cardumen de tiburoncitos, y bueno, lo que vemos es que todos ellos están ahí navegando, unos para un lado, otros para el otro, pero todas estas componentes están ahí generando esta sociedad de tiburones que se está moviendo. ¿Qué es lo interesante? Que presentan correlaciones no lineales. ¿Qué quiero decir con una correlación no lineal? Bueno, aquí a la izquierda tengo una correlación en la que estoy viendo el tamaño de una muestra de piezas del automóvil como función del orden en el cual los acomodamos en la imagen anterior. Y bueno, si se fijan, todas esas, como ya los había ordenado, todos están más o menos sobre una línea recta bastante clara. ¿Qué pasa si yo agarro y mido las estaturas de los estudiantes de Facultad de Medicina de primero y segundo año y los grafico como función de la edad que tienen los estudiantes? Pues lo que me encuentro es esta nube que no tiene una correlación directa. Si se fijan, pueden tener cualquier tamaño, pero por supuesto no exceden un cierto tamaño ni son mucho menores que otro. Y entonces esto es un sistema que tiene correlaciones no lineales. Lo mismo puede pasar con una señal eléctrica. Una señal eléctrica que es transferida por una neurona a través de los axones, se transfiere a otra neurona y la señal que vamos a recibir en esta neurona de por acá no es simplemente un factor multiplicativo de esta, puede variar. Y la señal varía de una manera no lineal. Cuando digo no lineal, a esto me refiero, a que no sigue una relación 1 a 1 que podamos determinar. Doctora, aprovechando la imagen, le quería preguntar, ¿hay alguna forma de distinguir el ruido en una medición, como en el panel de la derecha, de un sistema complejo que tiene interacciones no lineales? Hay formas, a lo largo del curso vamos a ver distintas formas de detectar si algo es una señal que podría hacer ruido de una señal real. Sí, hay metodologías, muchas de ellas tienen que ver con filtrado de ruidos, mucho tiene que ver con que sabes que conoces el sistema. Por ejemplo, si estás midiendo las señales eléctricas de una persona en el cerebro y agarras y ves que hay un pico clarísimo de la señal justo a un segundo. Y ese pico, esa señal de un segundo la ves todo el tiempo en tu señal eléctrica cerebral. Las señales del cerebro no se mueven a un segundo, se mueven a otra velocidad. ¿Qué dirías que pasa? Pues lo que está pasando es que tienes tu ritmo cardíaco, que es alrededor de un segundo, y está interfiriendo tu ritmo cardíaco con tu señal eléctrica del cerebro. Entonces, si lo que estás estudiando es el cerebro, el ruido cardíaco podrías pensar que es ruido, que es una señal que quieres quitar del sistema. ¿Cómo la quitas? Con filtros. En el curso vamos a ver varios filtros, primordialmente vamos a ver los filtros de Fourier que te permiten quitar bandas específicas de frecuencia. O ves en la señal algo que tiene 60 Hz de frecuencia, que es pues la señal eléctrica. Si nosotros estamos en México y lo conectamos, tenemos una señal eléctrica de 60 Hz. Esa, por supuesto, es una señal que puede ser que te esté interfiriendo a tu sistema. Tienes que quitarla de las señales. Algunas se pueden, otras no se puede, otras definitivamente no tenemos idea de cómo quitarlas. Y hay veces que el ruido es tan grande que que enmascara la señal real. Entonces, se puede, pero no siempre. Y depende del sistema. ¿Ok? Gracias. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, lo siguiente es que los sistemas complejos también se autoorganizan. ¿Qué quiero decir con que se autoorganizan?
quiero decir que, por ejemplo, si yo necesito construir mi casa, todas las termitas que están en esta construcción que ustedes ven aquí abajo, empiezan a armarse y a moverse y a colocarse de tal forma que puedan construir este edificio para que nosotros podamos vivir felices y contentos, la termita reina ahí adentro. O las hormigas necesitan llevar alimento a su casita y entonces en el camino se encontraron que no hay un puente entre esta hoja y esta hoja, pero ellas necesitan trasladar la comida. Entonces el sistema se autoorganiza para cumplir con la tarea específica de trasladar la comida. Y entonces se forma este puente. ¿Qué es importante en esta autoorganización? Que no hay un líder, no hay alguien que agarre y les dice, construyan el puente y tienen que medir tanto y que tienen que soportar tanto peso. No, simplemente todos los miembros que conforman este sistema generan interacciones entre ellos que generan nuevas propiedades y se autoorganizan para resolver la tarea. Pero no hay un líder, no necesariamente. Y eso ¿qué me genera? Me genera comportamientos emergentes. Hechos que yo no podría explicar si analizo cada ente en individual. O sea, si yo estudio cada uno de estos pececitos que ven aquí en el diagrama de la derecha, estos pececitos están nadando. Y yo finalmente, si yo nada más siguiera la trayectoria del pececito, yo no sabría qué está haciendo. Pero si finalmente me doy cuenta de qué formaron todos estos pececitos al final de un periodo de tiempo, lo que veo es que formaron esta esfera. ¿Y para qué la formaron? Pues casualmente en el centro de la esfera están los peces más pequeños y más débiles. Entonces los peces se autoorganizaron para generar un sistema que proteja a los más débiles de la especie. Surgen comportamientos emergentes que puedo ver desde afuera y que puedo entender desde afuera, pero que si yo analizo el comportamiento de cada uno de los individuos que lo conforman, no me explican el comportamiento general del sistema. No entiendo que se está formando una esfera hasta que yo la veo desde afuera y veo la autoorganización completa de todo el sistema. Sí, Beth, ¿en qué te servimos? Hola, doctora. Para preguntarle exactamente, o sea, porque no estoy entendiendo bien, una autoorganización me va a generar un comportamiento emergente todo el tiempo y va a ser característico de mi sistema complejo. No necesariamente, y sí todos los sistemas que nosotros vamos a llamar complejos tienen comportamientos emergentes. O sea, yo puedo, por ejemplo, puedo organizar una forma muy rápida de pensarlo. Piensa tú en que estás organizando tu estructura mental para entender por qué el peje le está quitando dinero a la ciencia en el país. Y tratas de entender todos los eslabones que han armado esa estructura mental que genera esas ideas. Puede ser que tengas un montón de piezas, que tengas las correlaciones entre todas las piezas, que las organices de la mejor forma y tu estructura mental genere pensamientos autoorganizados para tratar de hacer estos links finales, pero esos no te llevan a entender lo que está ocurriendo. Y entonces no surge la propiedad emergente que explica por qué está funcionando el cerebro de Andrés Manuel de esa forma y no de otra. Entonces, que haya autoorganización en un sistema quiere decir que pueden surgir comportamientos emergentes, pero no necesariamente. Pero todos los sistemas complejos que nosotros consideramos como tales, sí van a tener comportamientos emergentes que se van a poder explicar precisamente por este fenómeno de autoorganización, de adaptación, etcétera.
Muchas gracias. Entonces, también el proceso evolutivo, porque soy bióloga, Sí, o sea, claro. todo es un proceso de adaptación y de emergencia y bajo sistemas complejos del organismo, Exactamente. ¿no? Ahorita vamos a ver que otra de las propiedades de los comportamientos emergentes precisamente la adaptabilidad. Y la adaptación es una propiedad evolutiva que te habla también de emergencia y de complejidad. Aquí también, si lo piensas, el hecho de que todo este cardumen de peces se agrupe está preservando la vida de los más pequeños en el interior. Entonces es un sistema que está teniendo una función evolutiva que se ha generado a través de siglos y de organización del sistema. Gracias. Pues si ya no hay más dudas, seguimos. Entonces, ¿cuál es otra de las propiedades de los sistemas complejos? Sí, Gabriel, perdón. Perdón, doctora. Sí, claro. O sea, el cardumen, ajá. O sea, eso lo consideran como un sistema robusto. Eso es la robustez. Sí. Ok. Sí. Ajá. Aunque puedas tener propiedades emergentes que no tienen que ver con la robustez del sistema. Ajá, exacto. O sea, en este caso sí. O sea, en este caso, este comportamiento emergente nos va a hacer que el sistema se vuelva robusto. Pero no necesariamente ocurre para todos. Exacto, sí. Gracias. ¿Okay? Doctora. Sí, adelante, Vania. Pero, por ejemplo, si en este ejemplo del cardumen hubiera un depredador, o sea, algún cambio en el medio externo, el comportamiento que adoptarían tendería más hacia la adaptabilidad, ¿no? Exacto. Si yo agarro y en ese momento viene, ¿qué es para lo que lo hacen? Lo hacen porque en el momento en que llega un depredador, este cardumen normalmente lo que hacen es moverse y adaptar una forma que se mueve todo en conjunto. Y hay algunos pececitos que quedan sueltos por ahí. Y esos peces sueltos son los que son los comidos por el depredador, pero están preservando y están adaptándose a los cambios del entorno, preservando la forma, sí. Okay. Muchas gracias. Eso es lo bonito de estos sistemas. Los sistemas complejos tratan de estar no guiados por una persona o por un ente o por algo, pero tratan de cumplir con alguna tarea específica, como las hormigas que están tratando de llevar la comida a su lugar, y les permiten con todas estas interacciones de corto alcance, que en principio podrían ser simples, llegar a cumplir con la tarea y adaptarse a los cambios del entorno que tratan de impedir que cumplan con la tarea. Bueno, entonces seguimos. Otra de las cosas muy bonitas que tienen los sistemas complejos. Así, Gabriela, adelante. Sí, no quería interrumpir la doctora. Nada más la adaptabilidad también puede ser emergente, ¿verdad? Sí. Ok, y este es un sistema que es claramente adaptativo también, ¿no? Porque se mueven los peces, pero es robusto. Exacto. Ya, ajá. Sí, gracias. Exacto. Y vive en lo que vieron en los artículos en un punto crítico desde el punto de vista de físicos. O sea, vive justo en este balance que le permite generar una estructura que se mantenga lo suficientemente robusta para preservar la vida de los entes que están adentro, adaptarse a los cambios del entorno, pero que además sea lo suficientemente robusta para que sobreviva. Entonces, vive justo en este punto intermedio. Bueno, entonces, ¿más preguntas ahorita? Bien. Entonces, la otra propiedad que es muy importante de todos los sistemas complejos es lo que se llama fractalidad o relaciones entre escalas o lo que conocemos como invariancia de escala. ¿Qué quiero decir? Es simplemente agarren su horrible brócoli. Bueno, no, tal vez a muchos sí les encanta, a algunos no les gusta tanto, pero piensen en su brócoli. Tienen un brócoli enorme y ustedes agarran y lo parten en un pedacito. Entonces, a la hora de que parten su brócoli, si se fijan, este pedacito de brócoli es idéntico al pedazo grande, si ustedes lo ven.
O sea, no hay diferencia realmente entre este pedacito que partimos y el brócoli más grande. Y si ustedes lo comparan con un brócoli que todavía hayan partido en otros cubitos más chiquitos, va a ser también invariante de escala. Yo voy a poder partir mi brócoli en muchos pedacitos que se parecen en todas las escalas al pedazo mayor. Entonces, a eso me refiero con que es invariante de escala. ¿Qué es lo bonito de ser fractal? Que bueno, por ejemplo, si ustedes se fijan en un lago, como este lago que les estamos mostrando aquí, este lago también tiene una estructura fractal. ¿Qué quiero decir? Que yo si me fijo en el tronco principal, en la parte principal del lago, tiene una estructura muy similar a la que tiene una de sus ramas, otra de las ramas, y si lo veo en más detalle, todavía con más calidad. Piensen ustedes en sus pulmones. Si yo pienso en mis pulmones, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que todos los alveolos están formados como muy similarmente a como se ve este brócoli. ¿Y qué me permite eso? Que yo, si extendiera la capacidad de transformar o de oxigenar las células que llegan ahí, si yo extiendo la capacidad que tiene mi pulmón y la pusiera no como un intrincado arbolito con muchas ramitas, sino la pusiera linealmente para poder tener un sistema que oxigenara de manera equivalente, llenaría al menos 2 estadios olímpicos. Entonces, en mi cuerpo tengo la capacidad, gracias a esta invariancia de escala, de oxigenar lo que oxigenaría si mi sistema fuera lineal en 2 estadios de fútbol. Entonces, por eso los cuerpos humanos, por eso los sistemas vivos se vuelven invariantes de escala, por eso los lagos, por eso los huracanes son invariantes de escala. ¿Por qué? Porque de esa forma optimizan recursos. Es una manera muy interesante que la naturaleza ha tenido de optimizar recursos. Entonces, hemos visto que la red grande de componentes pueden seguir reglas muy simples, sin un control central o sin un líder. Y estas interacciones colectivas son las que dan lugar a este comportamiento complejo y a propiedades emergentes que no son fáciles de predecir. O sea, yo no podría predecir cuando tengo el hoyo entre estas dos estructuras que las hormigas van a hacer un puente para poder trasladar la comida de un lado al otro. En principio, si alguien me lo dijera, ya no se puede. Y además, si se fijan, aquí todavía se formó otro comportamiento emergente muy interesante. El que está trasladando la comida es esta que va en esta dirección, pero cuando ya terminaron de dejar la comida, hay un montón de hormiguitas que vienen de regreso y van a trasladar la comida. Hasta se organizaron para que sean diferentes individuos los que hagan cada una de las tareas. Entonces es difícil de predecir, a pesar de que tengo un sistema que tiene información. Entonces ya vimos la otra palabra clave, que los sistemas complejos tratan de procesar información y señales. Entonces, ahí la palabra clave de nuestro curso. Nosotros queremos analizar señales igual que lo hacen los sistemas complejos. Entonces, los sistemas complejos producen y usan las señales e información, no nada más del ambiente exterior, sino también del interior para tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros agarramos y tocamos un objeto que nos puede quemar, este calor excesivo en la mano se va a transmitir al cerebro a través de todas las neuronas y de todas las conexiones eléctricas que van a decir, te estás quemando. Va a llegar al cerebro, el cerebro va a interpretar la señal, y si yo no soy el hombre de fuego, simplemente lo que va a pasar es que yo voy a retirar mi mano rápidamente para no quemarme. O voy a salir corriendo, que es lo que normalmente yo hago ante todo lo que me pasa. Entonces, el uso de procesar información y procesar señales me va a permitir tomar decisiones y tomar acciones que eviten que mi sistema sufra un daño. ¿Ok? Entonces,
el sistema complejo está integrado por muchos entes que tienen correlaciones no necesariamente lineales y que esas correlaciones e interacciones en el sistema le permiten procesar información y señales y tomar decisiones con respecto a esa información y señales. Y esa información sobre el entorno les permiten adaptarse, como muchos de ustedes me dijeron. Exactamente esto nos permite que nos adaptemos. Entonces, esa adaptación es para mejorar tus oportunidades de sobrevivir o de tener éxito a través de procesos evolutivos. Entonces, yo me adapto a que el sistema esté en un sistema de sequía total y de todas formas puedo crecer mi hojita porque optimizo la cantidad de agua generando, que es lo que hizo esta hojita, generando una cantidad de raíces enorme que se extiende ya sea hacia abajo muchos kilómetros para poder encontrar en la fuente de agua o hace una extensión a lo largo enorme para poder encontrar fuentes de agua o aunque sean unas pequeñas gotas que pueda optimizar y las sirvan para crecer. O me adapto al entorno para que los depredadores no me vean o de plano nadie me puede encontrar y nadie sepa que yo estoy aquí. ¿Ok? Entonces, esto es precisamente lo que hace estos sistemas complejos. Los sistemas complejos tienen muchos entes que interaccionan no linealmente, que les permiten procesar información y señales del entorno para adaptarse a los cambios y poder sobrevivir o tener éxito. Eso es lo que hace. Entonces hemos visto que las propiedades de los sistemas complejos son multicomponentes, correlaciones no lineales, autoorganización, hay comportamientos emergentes, hay comportamientos colectivos, son invariantes a escala y finalmente se adaptan. Y bueno, la definición más bonita que he encontrado de complejidad, corta y muy interesante, es la de Melanie Mitchell, del libro que les mandé, de complejidad, una guía para la complejidad, y que nos dice que un sistema complejo es aquel que exhibe comportamientos colectivos, autoorganizados y emergentes. ¿Ok? ¿Bien para todos? Sí. Perfecto. Entonces, pues mi pregunta ahora es, ¿los humanos somos sistemas complejos con esta definición? Sí. ¿Por qué? A ver, vayan diciéndome algunas de las ideas de por qué creen que los humanos somos sistemas complejos. Los componentes, ¿no? Que son múltiples. O sea, también en nuestro sistema nervioso tenemos varias identidades de neuronas y pues es la colectividad de ellas que pueden dar comportamientos emergentes. Perfecto, Mateo. Tenemos muchos sistemas que lo componen, tenemos propiedades que la colectividad nos genera propiedades emergentes. Adaptación. Ivette, ¿habías levantado la mano? Sí, es que también más allá de la parte biológica que podemos presentar y tener una reacción al estímulo dado, en en nuestra conducta también tenemos la capacidad de tener conductas emergentes como en las sociales, e incluso el estar analizando o procesando todo lo que nos hace decidir cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Más allá de cómo las hormigas estamos creando edificios o cosas por el estilo, ¿no? Perfecto. Para poder adaptarnos a este ambiente. Ajá. Muy bien, pues vamos a ver cómo Vania, adelante. Gracias, doctora. También iba a decir que pues tenemos la capacidad de procesar información mediante estímulos
luminosos, químicos, mecánicos y transformarlo en otro tipo de señales o de respuestas como movimiento o alguna especie de regulación fisiológica. Exactamente. Entonces vamos a concretar que sí somos sistemas complejos. Entonces, ahorita vamos a ver que estamos conformados por muchas componentes a todos los niveles que ustedes quieran ver. Tenemos un sistema nervioso, un sistema muscular, tenemos un sistema cardíaco, tenemos riñones, un sistema gastrointestinal, tenemos un sistema óseo que nos permite estar de pie, tenemos sistemas reproductivos, etcétera, etcétera. Entonces, a todos los niveles estamos conformados por muchos componentes que además están entrelazados unos con los otros. El sistema cardiovascular es el que nos mantiene funcionando, llevando la sangre oxigenada para todos lados y para que nuestro cerebrito pueda pensar, oxigena las neuronas y todo, pero eso lo hace mientras con el bombeo del corazón, que también trata de regular la presión arterial, y eso está íntimamente correlacionado con el sistema circulatorio. Entonces tenemos muchas componentes entrelazadas, y estas componentes entrelazadas, por supuesto, presentan correlaciones no lineales. Una señal eléctrica no es simplemente que se prende la señal y se transmite a la otra, sino que una señal eléctrica puede generar diversos pulsos de formas diferentes que no necesariamente son iguales a las que teníamos originalmente, y podemos inclusive tener señales multiplicativas. Podemos tener en el cerebro una señal que cuando es algo tan peligroso como que nos estamos quemando la mano, nos haga retirarla, y esta señal se multiplica de manera no lineal. Tenemos estructuras jerárquicas. Este que les estoy presentando aquí también está basado en un artículo que escribimos hace muchos años con el doctor Carlos Alcocer Coarón, uno de mis maestros, el primero que me enseñó a pensar con esta imagen, también un médico muy notable. Y lo que decía él era precisamente que el ser humano, al nivel que lo viéramos, tenía distintas jerarquías, y cada jerarquía la podíamos pensar como que era parte del sistema. Entonces, este artículo está más enfocado para los que quieran echarle un ojo, para los que hacen matemáticas, porque está puesto ahí con proposiciones y con corolarios de qué es lo que considerábamos en ese instante que eran las distintas estructuras jerárquicas. Entonces, estas estructuras jerárquicas van desde el sistema más fundamental, podemos pensarlo desde la citosina que forma nuestro ADN, de la cual emerge nuestra memoria genética. O sea, el ADN no nada más nos guarda información del sistema, sino también nos guarda información sobre toda la memoria genética del individuo, pero estas cadenas se unen para formar células como los cardiomicitos, que a nivel de cardiomicitos emerge la contracción cardíaca a nivel celular. Entonces vemos que estas células tienen la propiedad de latir, pero lo interesante es que cuando todas estas células se juntan entre ellas, forman el tejido muscular cardíaco. Y entonces ahí lo que emerge es, no cada célula late por su cuenta simplemente como loca, sino que todas se sincronizan y vemos contracciones sincronizadas del músculo cardíaco. Entonces, estos cardiomicitos se unen para que emerjan las contracciones sincronizadas del sistema, y estas contracciones sincronizadas se forman en un órgano que es el corazón, que genera la propiedad, emerge la propiedad de bombeo de sangre a todo el sistema. Ya que bombeo la sangre a todo el sistema, pues obviamente esto está ligado a nuestro sistema circulatorio, que tiene la propiedad de transportar la sangre en todo el sistema y de llevarla a los pulmones para que los pulmones la oxigenen, la llenen de oxígeno, y este sistema pueda hacer que funcione completo mi organismo. Por supuesto, a nivel organismo tenemos al ser humano.
donde surgen las funciones que permiten la vida, y estas funciones que permiten la vida van a permitir, como estaban diciendo hace un momento, la supervivencia de la especie. Vamos a organizarnos en sociedades, y estas sociedades, ante una catástrofe como un terremoto, van a llegar y todos los entes van a tratar de salvar a las personas que están sufriendo esa tragedia. Entonces emergen todas estas funciones que permiten la supervivencia de la especie, pero no nada más eso. En los seres humanos nos han llevado a generar obras como la Capilla Sistina, permiten la creación artística, pero también nos permiten la creación científica. Gracias a todo este conjunto de distintas propiedades, finalmente somos lo que somos y estamos aquí sentados haciendo ciencia. Entonces, hemos visto que esta invariancia de escala está presente en el organismo humano. Ya lo habíamos visto con nuestro ejemplo de los pulmones, en el que es un sistema totalmente fractal. Ustedes por donde lo vean, vamos a tener diferentes pedacitos y cada pedacito que ustedes recorten se va a parecer mucho al pedazo en la escala superior. Pero lo más interesante es que esta invariancia de escala que vemos en los seres vivos, esta fractalidad, está presente en todo el organismo, desde nuestro sistema de venas y nuestro sistema de transporte, de circulación de oxígeno, hasta nuestro oído, que tiene una cóclea. Que esto es muy interesante. ¿Por qué te volviste fractal aquí? Porque quieres escuchar y quieres poder procesar una gran cantidad de información del exterior. Y si ustedes hacen la cuenta, cuando ustedes tienen un sistema que está enrollado como este caracol, lo que les está permitiendo es tener una escala logarítmica para recibir el sonido. Entonces el sonido se recibe en escala logarítmica y entonces puedo distinguir una amplia gama de sonidos. Y eso se debe específicamente a que somos fractales en nuestro oído. También somos fractales en nuestro ojo. Las estructuras que tenemos en nuestro ojo son totalmente fractales y eso nos permite también distinguir una gran cantidad de tonalidades de sonidos. Nuestro cerebro, por supuesto, ustedes vean la escala que lo quieran ver, también tiene una estructura fractal. Las neuronas, no se diga, y bueno, el cuerpo humano en todos sus niveles. Pero lo que les quiero decir es que esta fractalidad no nada más es en el espacio, no nada más es en el dominio del espacial, en cómo nos vemos como entes, sino también en el tiempo. Entonces la fractalidad también está presente en los seres vivos en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes ven la señal de su ritmo cardíaco y lo que medimos es cuántos latidos estamos dando cada segundo, ahorita yo estoy súper acelerada porque a mí me encanta dar este tipo de pláticas y me fascina y entonces mi corazón está latiendo desbocadamente y ando con variaciones en mi ritmo cardíaco enormes. Y entonces si ustedes vieran mi señal cardíaca como función del tiempo, lo que verían sería esta señal. Pero ¿qué es lo divertido de esta señal? Que si yo la aumento y ya no veo toda la señal completa en un rango de 1000 segundos, sino que ahora lo veo en una escala de 200 a 300, lo que voy a ver es una señal que se parece muchísimo, si se fijan, a la de anterior. Y si yo tomo todas las propiedades estadísticas de esta señal y la mido y la comparo con la señal anterior, voy a encontrar que estadísticamente esta señal es idéntica en todas sus características a la señal que yo tenía de 0 a 1000 segundos. Pero si ahora no la veo ahí, sino la veo de 220 a 230 segundos, voy a ver exactamente la misma estructura que tenía anteriormente. Entonces, mi señal cardíaca no solo es invariante en el espacio, sino también es invariante en el tiempo. Hay fractalidad en el tiempo. Entonces, en esas señales es donde entra el concepto de autosimilitud, ¿no?
Claro. A diferentes escalas se observa el mismo patrón, ¿no? Exactamente, Humberto. Estamos hablando de que el sistema se parece a como era antes y a como era antes y a como era antes. Entonces, esa es la belleza de la fractalidad, que la fractalidad o la autoinvariancia o la autosimilitud, cualquiera de estos conceptos son equivalentes, no nada más es en espacio, sino también es en tiempo. Entonces, ¿para qué queremos ser así? ¿Qué les había dicho de ser autosimilar o ser invariante de escala en el espacio? Que me permitía optimizar áreas, que yo podía, teniendo un área muy pequeña como son mis pulmoncitos, que caben en menos de 1 metro, tener la capacidad de oxigenar sangre que tengo que si lo extendiera, ocuparía una cancha de fútbol. Entonces, quiere decir que mi sistema optimizó los recursos de manera fabulosa. ¿Qué hago cuando soy fractal en el tiempo? Que estoy transmitiendo la misma señal a diferentes escalas de tiempo. Que basta con que yo mida mi corazón durante 5 minutos y voy a saber el comportamiento general de mi sistema cardíaco cuando estoy, por ejemplo, acostada en toda la noche. Basta que lo mida durante 5 minutos en la noche y el comportamiento va a ser muy similar al comportamiento que voy a tener durante toda la noche. Esta fractalidad en el tiempo me permite tener robustez, me permite mantener señales, me permite poder entender y adaptarme a cambios en el entorno, porque me voy a dar muy fácilmente cuenta de que algo pasó, porque mi sistema es autosimilar. Si dejó de tener similitud, algo está pasando, o algo está cambiando el entorno, o hay factores que están modificando la señal. Y entonces puedo tomar acciones con respecto a eso. Entonces, pues también los seres vivos nos adaptamos. Aquí esta es una pupila que se está adaptando simplemente a que esté prendiendo y apagando una lámpara. Pero también me puedo adaptar mi señal. Por ejemplo, mi presión arterial, esta es la presión arterial sistólica cuando me paro. Entonces, simplemente el hecho de pararme hace que mi sistema se adapte, que la señal fisiológica se esté adaptando. Cuando yo me paro, la fuerza de gravedad hace que la sangre que tengo en mi cuerpo, ¡pum!, se vaya para abajo, simplemente por acción de la gravedad. Y entonces, si yo no tuviera ningún mecanismo para bombear sangre a mi cerebro, lo que pasaría es que me quedaría sin sangre en el cerebro y ¡pau!, me muero. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad, cuando yo me paro, entra el vasoreceptor, mide que hubo la acción de la fuerza de la gravedad y exige a todo el sistema cardiovascular que bombee sangre en el cerebro para que el cerebro no se quede sin sangre y pueda yo seguir pensando y platicando con ustedes. Entonces, como está haciendo eso en la propiedad de pararme, yo estoy reaccionando al cambio en el ambiente. Entonces, estos cambios en el ambiente pueden ser tan sutiles como simplemente pararme. ¿Y qué tan rápido me recupero de haber tenido este esfuerzo? Va a hablar de qué tan sano estoy, qué tan homeostático es mi sistema, qué tan bueno es mi control homeostático de mi sistema, qué tan rápido reacciono ante los cambios, ya sean internos o externos. Me habla de la salud del sistema y esto es lo que en este curso precisamente queremos medir. Precisamente estas respuestas del sistema complejo ante diversos estímulos para tratar de determinar con nuevas metodologías nuestro concepto de salud, pensando que el cuerpo humano efectivamente es un sistema complejo, tiene muchas componentes entrelazadas, con correlaciones no lineales, se autoorganiza, hay comportamientos emergentes debidos a la colectividad, es invariante de escala, no solo espacialmente, sino temporalmente, y se adapta. ¿Ok? Los seres humanos
somos sistemas complejos y somos el paradigma directo de complejidad. ¿Dudas? Mateo. Hola, doctora. Yo tengo una duda. Yo no soy todavía muy experto en matemáticas, pero había escuchado que hay una propiedad que es ergodicidad, que es que a lo largo del tiempo, o sea, las probabilidades, bueno, no un evento, pero las probabilidades de que sucedan ciertas cosas en periodo largo muy tiempo se convierte en la misma. Bueno, os digo, hay la misma probabilidad para caer en todos estos eventos. Mi pregunta va orientada hacia la parte de la invariancia de escala. Si tomamos en cuenta que es continuo, bueno, o sea, es de las mismas propiedades a varias escalas de tiempo, podríamos decir que se podría decir más bien que si yo hago a periodos muy largos de tiempo y por lo tanto se mantiene el mismo tipo de señal, se cumpliría esta parte de que todos los posibles estados de la señal se cumplen. O sea, okay. Sí. Bueno, mira, aquí ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si yo, por ejemplo, quiero determinar cuál es mi ritmo cardíaco o cuál es mi presión arterial cuando estoy sentada, como me hace la prueba la señorita cada que voy a la clínica. Cuando me están midiendo la presión arterial, si te fijas, lo que te está tomando es simplemente una instantánea. Estoy midiendo cuál es tu pulso cardíaco en un momento, tu presión arterial y cuál es tu frecuencia cardíaca en un instante de tiempo. Pero simplemente agarré en esta señal y tomé este punto que está aquí, pero solamente tomé un punto. Si el sistema no fuera invariante de escala, puede ser que no reflejara en realidad cuál es el comportamiento general del sistema. Luego, si tomo el promedio en 3 puntos, que es el estándar de oro para medir la presión arterial que utilizan los médicos, lo que quiere decir es que agarren este cuadrito y mídanlo al principio, en medio y luego al final. Y luego promedien eso y digan que esa es la presión arterial del sujeto. Pues sí, es una buena aproximación al sistema. Entonces, que el sistema sea invariante de escala quiere decir que con pocas mediciones puedo darme una idea de cómo se está comportando. Pero necesito un mínimo de mediciones para tener una idea global del sistema. A lo que se refieren con que un sistema es ergódico es, bueno, ahora suponte que yo estoy analizando cómo se ve el sistema a lo largo, no de 10 minutos o de 2 horas, sino que estoy analizando el sistema a lo largo de toda la vida del individuo. Bueno, en principio yo no tengo ni la más remota idea de cuál era mi ritmo cardíaco ni cómo se comportaba mi corazón cuando yo tenía 25 años antes de tener a mi hijo, o cuando yo tenía 35 años después de tener a mi hijo, o ahora que soy menopáusica. Entonces yo tengo mediciones que no conozco y que no podría saber cómo eran. Pero si yo hiciera un estudio poblacional y analizo mujeres que van desde los 20 años hasta los 60 años, puedo hacer un espectro completito. Y si analizo a todas las mujeres que pueda y analizo 10,000 mujeres, lo más probable es que pueda construir, tomando subconjuntos de ellas, la imagen de cómo era mi corazón cuando yo tenía 25, cuando yo tenía 35 o ahora. Y que esa imagen corresponda a la realidad. Eso se puede hacer porque el sistema es ergódico, porque el sistema puedo tomar fotografías o puedo tomar un video y en realidad el sistema se mantiene. Puedo analizar datos puntuales de una gran población y con eso tratar de establecer la línea de tiempo de sujetos individuales. Eso se puede porque el sistema, en principio, pensamos que es ergódico. Y por ejemplo, en matemáticas conocemos eso como cadena de Markov.
porque no importa los estados que ya ocurrieron antes de tu medición, sino que a partir de que tomas tus mediciones hacia los siguientes. Hay algún concepto también que se maneja sobre procesos estacionarios, ¿no? Es como lo explicaba la doctora. No necesariamente. ¿No? Ser ergódico no significa ser estacionario. O sea, si ustedes se fijan en esta serie de tiempo, no es estacionaria. ¿Qué quiero decir con que no es estacionaria? Que un instante no es, que la señal no es simplemente como un reloj suizo. Un reloj suizo es el mejor ejemplo de algo estacionario. Cada segundo va a estar dando la señal. Entonces, cada segundo vamos a ir viendo que esto está avanzando en su reloj y vamos a estar viendo las marcas. Y eso se va a repetir a lo largo de todo el tiempo, exactamente igual. Eso sería un fenómeno que es estacionario. Pero aquí es una suma de dos fenómenos. Mi corazón, si se fijaron cuando les estaba yo planteando cómo íbamos generándonos, empezamos con unas células que son los cardiomicitos, que cada uno de ellos late prácticamente constante, pero cuando se une con todo el conjunto que forman el músculo cardíaco, se sincronizan, pero siempre hay algún loco que dice, yo llevo la contraria y no me sincronizo exactamente. La mayoría late y lleva el ritmo de todo el sistema, pero hay unos cuantos que ya no están latiendo a la misma frecuencia que todos los demás. Y eso hace que si yo mido mi ritmo cardíaco como función del tiempo, no es una señal que sea una señal que se repita, no es una señal periódica, no es un seno o un coseno, sino que es este tipo de señales que además no estacionario. Los seres humanos somos altamente no estacionarios. Eso nos da la gran riqueza al hacer el análisis de señales, pero también nos complica. Entonces, es importante que lo tengamos en mente. No somos relojes suizos, tampoco somos monedas lanzándose al azar, somos algo que vive en la justa medianía entre los dos, somos sistemas que están en el punto crítico entre estas dos dinámicas, entre una dinámica robusta y una dinámica estocástica. No somos un sistema estocástico, pero tampoco somos un sistema 100% robusto. Estamos justo en el punto crítico entre las dos. Ok, muchas gracias, doctora. Yo solo quería agregar una cosa que, o sea, hice esa pregunta enfocada, justo lo leí porque me dejaron leer algo de cadenas de Markov y lo había ahí. Y mi pregunta iba enfocada hacia allá porque, o sea, era como de si, entonces, se puede decir que este principio de ergodicidad aplica y todos estos microestados están dentro de parámetros como fisiológicamente posibles. En ese sentido, ¿eso contribuye a la adaptabilidad? Igual, por ejemplo, con las isoformas del HLC que están distribuidas en una población a través de procesos evolutivos y aseguran que se cree que aseguran que cierto porcentaje de la población pueda responder a un tipo de infección. Eso es adaptabilidad, ¿no? Pero dentro de parámetros. Entonces yo quería saber justo si esa ergodicidad es la que facilitaría de alguna manera la adaptabilidad. Sí, en realidad eso es lo que nos facilita exactamente el estudio. No somos directamente sistemas markovianos, o sea, somos algo que es cuasi, porque no somos, las señales no son, como han visto, para nada estacionarias, ni son totalmente ruidos brownianos. No somos un sistema browniano, pero tampoco somos un sistema ruidoso. Somos algo más bien que sigue un sistema que es 1 entre F, invariante de escala. Entonces, las aproximaciones markovianas o las aproximaciones que piensan que el sistema es gaussiano son buenas aproximaciones en extremos, pero no son exactamente. Y el hecho de que vivamos en esta justa medianía, en esta región de homeostasis, nos permite hablar precisamente de que sí podemos esperar que haya una región
en la cual los parámetros varíen de tal forma que el sistema esté en control homeostático, que esté funcionando correctamente. Y eso nos permite diseñar biomarcadores y predecir, pero no de manera puntual, no somos no tenemos valores sino en una región más bien. Podemos establecer regiones donde estos biomarcadores nos van a hablar de que estamos en salud, pero también es importante tomar en cuenta que estos biomarcadores van a depender de tu edad, de si eres hombre o si eres mujer, del estado general del entorno en donde te estás moviendo y de múltiples parámetros. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas variables para poder hacer estas predicciones con estos biomarcadores. Espero que con eso ya te haya contestado. Sí, ya quedó más claro. Sí, gracias, doctora. Doctora, ¿había alguna otra? ¿Sí? Ay, perdón. Adelante. Sí, mire, yo pienso que, a mí ya me confundí un poquito, pero creo que yo relaciono más lo de las cadenas de Markov con otra propiedad de los sistemas complejos que es la memoria, ¿no? Sería como un equivalente a algo así, ¿no? No necesariamente. Es un ejemplo de un sistema, las cadenas markovianas, de un sistema en el que hay memoria persistente, pero no necesariamente todos los seres vivos se pueden explicar mediante cadenas de Markov. Ok. Algunas propiedades sí, no todas. Y es una muy buena aproximación, como tu primera aproximación del sistema. Es como si yo agarro y digo, como primera aproximación, yo digo, los estudiantes de Facultad de Medicina de primer año miden 1.60. Y todos van a medir 1.60. No es cierto. Pero la gran mayoría miden 1.60. Entonces, es una forma de primera aproximación y de establecer los primeros parámetros y las primeras ideas generales. Ok, gracias. Bueno, pues entonces, ¿seguimos? Sí, yo también tengo otra. Adelante, Raúl. Sí, gracias. Yo entiendo muy bien esta parte de que los sistemas vivos están en medio, pues, entre el azar o el caos y lo totalmente organizado, ¿no? No somos, como dicen, un reloj suizo, pero tampoco estamos haciendo todo al azar. Mi pregunta es, si todos los sistemas complejos para entrar dentro de una definición, digamos, de sistema complejo, tienen esa característica en el que no son completamente organizados y al mismo tiempo tampoco están totalmente desordenados? No necesariamente, es igual que lo que habíamos comentado hace un momento con Gabriel. No necesariamente todos los sistemas complejos tienen las mismas propiedades de emergencia. La emergencia puede surgir por adaptabilidad o puede surgir por resiliencia del sistema. Entonces, no necesariamente todos los sistemas complejos viven en este balance. Los sistemas humanos que están en homeostasis sí viven en este balance, pero no es la característica que distinga un sistema complejo como tal. Ok, o sea, un sistema complejo sí podría ser un reloj suizo. No, no, porque no podría ser ni un reloj suizo ni un coche. ¿Por qué? Pues, ¿qué le falla? Ahí es como predecible, tal vez sí hay linealidad en sus datos, ¿no? Bueno, depende de lo que estés midiendo. Hay correlaciones lineales y yo si quito un componente y lo sustituyo por otro, sí, el sistema se sigue comportando exactamente igual. O sea, el todo es la suma de las partes. Sí. Y en cambio, en un sistema vivo, el todo no necesariamente es la suma de las partes más sus interacciones. Y bueno, otra pregunta, perdón. ¿Hasta dónde podemos considerar entonces el sistema, por ejemplo, en el ser humano, el corazón per se es un sistema complejo y sí, luego el sistema circulatorio es otro sistema del cual el corazón forma parte y así hasta ser humano, ecosistema, lo que sea? O sea, al final el sistema complejo lo delimita quien lo está estudiando o lo delimita, o cómo está, hasta dónde lo llega. Lo delimita el que lo está estudiando. Vimos que teníamos todas las jerarquías. Entonces, sí, vamos desde el ADN. Si yo me
si yo soy estricta, el ADN ya tiene propiedades emergentes, está formado por varios componentes que interactúan de manera no lineal y todas estas interacciones finalmente producen propiedades que caracterizan al sistema. Entonces, desde ahí yo podría decir que puedo empezar a crecer como lo hice en estas diapositivas, que fui desde el ADN, luego las cadenitas de ADN se ligaron para formarme las células cardíacas o las células nerviosas o cualquier tipo de célula, y las propiedades dentro del sistema de cada célula también las podemos pensar dentro de este enfoque de complejidad. Yo puedo estudiar todas las funciones celulares y todas las propiedades que tiene cada una de estas células como un sistema complejo. Y luego me puedo ir de que estas células interaccionan neuronas con neuronas de una manera que me forman un sistema, ya sea el cerebro, o me forman cardiomiocito con cardiomiocito, me forman el músculo cardíaco. Y este juego de interacciones entre ellas genera un sistema que per se sería complejo. Y entonces hay los que estudian las funciones celulares en fisiología celular, o hay los que estudian el músculo cardíaco per se, o hay los que estudian el sistema cardiovascular como los cardiólogos, o hay los locos que tratamos de entender el sistema humano completito como un sistema complejo, pero hay otros que tratan de entender las sociedades humanas que están conformadas del sistema complejo que somos los humanos, y que son otro sistema complejo que también tiene interacciones, propiedades emergentes, comportamiento colectivo, que son inherentes a escala y que se adaptan a los cambios. Claro, sí. Entonces aquí pues también otra de las propiedades sería la jerarquización o la estructura de niveles, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, muchas gracias. ¿Más dudas? Sí, doctora. Preguntarle si hay algo que caracterice al abordaje complejo para distinguirlo del abordaje de biología de sistemas, que luego parece que están muy emparentados y pareciera que se sobrelapan en ciertos aspectos, pero ¿hay algo que caracterice o que distinga así muy claramente uno de otro? Hola, Antonio. No se lo vayas a contar a todos mis amigos que hacen biología de sistemas, porque me voy a ver muy feo, pero la biología de sistemas sería una rama de los sistemas complejos, igual que la química es una parte de la física. Híjole, eso es que se quede en secreto. En realidad, el abordaje de biología de sistemas es un abordaje complejo. Ellos consideran finalmente lo que están haciendo a nivel muy específico de estudiar las propiedades de los sistemas biológicos, lo están haciendo con un enfoque de ciencias de la complejidad. De acuerdo, claro. Sí, sí. sí. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Pues vimos que era un sistema complejo. Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Es aquel sistema que está formado por muchas componentes que interaccionan entre sí, no necesariamente de maneras lineales, y estas interacciones dan lugar a comportamientos colectivos o a comportamientos emergentes que le permiten al sistema analizar la información del entorno, analizar las señales del entorno para poder adaptarse y evolucionar y así sobrevivir o realizar una tarea específica. Y en ese sentido, los seres humanos somos sistemas complejos, con propiedades emergentes a todas las escalas, jerarquías y con capacidad de adaptarnos a cambios. Aquí les agradezco el comentario que nos hizo precisamente Raúl, de que en realidad somos jerárquicos. Ya lo había yo puesto en esta transparencia. Me leíste el pensamiento previamente, Raúl. Entonces, los seres humanos efectivamente, lo que vimos hoy es que somos sistemas complejos, tenemos propiedades emergentes, somos jerárquicos, tenemos capacidad de adaptarnos a los cambios y podemos analizar diversos tipos de sistemas con este enfoque de complejidad, dependiendo de qué es lo que nos interesa.
La próxima clase, pues me voy a centrar un poquito más en este enfoque de que considera la salud, justo en este punto de balance entre la robustez de los parámetros y adaptarte a los cambios. Y vamos a ver un modelo de caricatura de control homeostático basado en un termostato, y luego voy a ampliarlo un poquito para un sistema cardiovascular. Entonces, la ficha bibliográfica es de cualquiera de los 3 artículos que les muestro aquí, que tienen que ver directamente con nuestra aproximación de homeostasis utilizando este enfoque de balance entre 2 parámetros. Y nuevamente, mándenmelo al correo, cualquiera de los 2 correos que ustedes gusten, los estoy revisando ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo le quería preguntar una cosa con respecto a algo que venía en los 2 artículos, me parece. Sí. Mencionaba que la simetría, que bueno, creo que no lo abordamos directamente, pero pues está relacionado con la fractalidad, pero mencionaba específicamente que la simetría era de alguna forma el sustento o que daba lugar a leyes de conservación, si no me equivoco. Sí. Y que eso de alguna forma pues también aumentaba la eficiencia del sistema, ¿no? Exacto. ¿Podría ahondar un poquito en eso, con respecto a lo de las leyes de la conservación y la simetría? O sea, sí entendí el concepto, pero no entendí muy bien como el proceso para llegar a ello. Sí. Bueno, como físicos estamos muy echados a perder en que tratamos de escribir todo a partir de principios fundamentales. Entonces tratamos de entender el universo a partir de leyes básicas que me hablen de cómo están hechas las cosas. Hay 2 enfoques para hacer ciencia, bueno, para hacer física. Uno de los enfoques es partir que tienes leyes fundamentales, y otra forma de construir estas mismas leyes fundamentales y llegar a la misma explicación es considerar que tienes principios de conservación, que conservas ciertas cantidades, y esas cantidades al conservarte te dan lugar a ciertas leyes específicas que arman toda la física que conocemos. Estas leyes de conservación, ¿cómo las puedes generar? Las puedes generar pensando en que se están conservando simetrías. Entonces, por ejemplo, tenemos un principio de conservación de la energía. Entonces decimos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente la vas a transformar de una forma de energía a la otra. Ese principio fundamental de conservación de la energía lo puedo pensar como una simetría del universo en el que todas las formas de energía son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno. Y rupturas de esa simetría son las que te dan lugar a alteraciones, que te dan lugar, que hacen que se cumplan las leyes de la naturaleza de manera específica. Tienes otra simetría del universo, por ejemplo, la simetría de rotaciones, que te da lugar a que como se tiene que conservar el momento angular de un sistema, entonces te da lugar a todas las leyes que tienen que ver con este principio de conservación del momento angular. Si yo estoy girando, no me voy a poder parar sin ejercer una fuerza, porque el sistema de manera natural va a continuar girando, 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 girando. Si no lo hago bien, me voy a dar un santo trancazo. Por ejemplo, una patinadora artístico va a estar rotando, 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 haciendo sus movimientos de giro en el momento de patinar, pero si quiere aumentar la velocidad con la cual gira o detener su movimiento, tiene que hacer cambios en su forma, y entonces rompe la simetría poniendo sus manos en el pecho, y entonces eso le va a hacer una rotura de la simetría y va a romper con la conservación del momento angular. Pero para eso tuvo que ejercer una fuerza externa. Entonces, en ese sentido, la simetría
todas las simetrías del que a ustedes se les puedan ocurrir van a dar lugar a leyes de la naturaleza, a leyes físicas que están basadas en principios de conservación. Entonces, la física que nosotros estamos construyendo es conservación de principios. Tenemos un principio que nos dice que la masa se conserva a menos que se transforme en energía. Tenemos un principio que me dice que para yo cambiar el movimiento de un objeto necesito aplicarle una fuerza. Entonces, esos principios fundamentales también los puedo extender al punto de vista de homeostasis o de este sistema de control. Tengo un principio fundamental que me dice que los sistemas vivos conservan un balance entre robustez y adaptabilidad. Y estás justo en ese balance. Si ese balance se rompe, pierdes el control homeostático y entonces el sistema enferma. Y puedes enfermar yéndote a cualquiera de las dos lados. Puedes enfermar porque te volviste muy rígido o puedes enfermar porque te volviste muy adaptable al entorno. Y entonces estos principios de conservación, esta ruptura de simetría, puede provocar o que tengas que emplear nuevas herramientas para reparar el sistema y regresar a tu conservación, o simplemente cambiaste y ya no estás en un equilibrio. A eso nos referimos en los artículos que les mandé con la conservación de estas simetrías, que es totalmente equivalente a pensar en que estamos en estos puntos críticos que habíamos planteado. Muchas gracias. De nada. Pues ya estamos en la hora. No sé si hay alguna duda extra. Sí, yo no alcancé a copiar las referencias bibliográficas. No te preocupes, Iber, ahorita les voy a mandar las 3 referencias a la página de WhatsApp. ¿Ya todos están ahí? No, yo no estoy. Por favor, Vania, si puedes volver a poner tu número aquí en el chat para que los que no estén se registren. Sí, doctora. Bueno. Ok. Entonces, ahorita en un momento les ponen en el chat el número para que todos nos registremos. Les voy a estar mandando los artículos directamente ahí. E independientemente, si ustedes se fijan al día siguiente o a lo más 2 días después, la plática va a estar en la página del C3, en el canal de YouTube del C3, y entonces ahí pueden consultar la clase y ver todo lo que hayamos visto. El número para Vania, para que se registren con Vania, es 7121-007887. Entonces, escríbanle ahí un WhatsApp y ya tenemos el grupo formado y ahí les estoy compartiendo los artículos. De todas formas, si alguien se quedó con dudas o cualquier cosa necesitan, mándenme un correíto y yo se los mando por correo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, Gabriel? ¿Los artículos los envió ya al grupo de análisis? Ahorita los envío, terminando la sesión, les envío los 3 de hoy. Ah, ok. Es que me acabo de unir, entonces no veo los mensajes anteriores. Los 2 anteriores ya estaban en el grupo. Ah, sí, esos los leí, sí, los saqué de otro lado. Ok, pero los 3 nuevos ahorita se los doy. También les recomendé el libro de Melanie, que es el que a mí me gusta mucho para complejidad. O sea, creo que es un muy bonito ensayo sobre complejidad el que ella escribió. Y está a nivel que va de muy general a empezar ya con problemas muy complejos al final. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Si no, pues entonces nos vemos el próximo martes. Sí, Verónica, perdón. Yo tengo una duda rápido, doctora. Nada más con relación en iban a ver si nos podían compartir unas listas de bases de datos que ustedes tenían, al menos el título para... Sí, ya la tenemos lista, ahorita se las voy a compartir terminando la clase. Gracias, qué amable. Sí, ya está.
Antonio ya me hizo favor de bajarla y yo nada más ahorita checo que no falte ninguna y ahorita se las comparto a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Cuídense mucho, por favor. Todavía, aunque no lo queramos reconocer, estamos en el pico del COVID, así que hay que cuidarnos y cuiden a todos sus seres queridos. Nos vemos. Igual, doctora. Bye.